Bueno, tengan muy buenas tardes nuevamente. Sean bienvenidos a la tutoría ordinaria 3. Hace un momento les estaba compartiendo la reprogramación de las actividades. Revisen, decía que hay una semana de desfase en las tutorías, como también en las tareas y evaluaciones, manteniéndose la fecha de los parciales finales igual, ¿verdad? Esta no cambia. Estas fechas no cambian. Hay que tener presente estas fechas a buena hora. Decía por usted, hay una semana que se desfasan estas actividades. Y el comentario respecto a las preguntas que se proponen. Fíjese que yo no me recordé en la tutoría anterior que esta asignatura es presencial, no es virtual, pero por la situación que estamos viviendo, por la pandemia, esta asignatura se está dando virtual, pero no es virtual, sino que es presencial. Entonces, de ahí las indicaciones, ¿verdad? Que tiene que asistir, justificar. Si hay una actividad en la que usted no le ha permitido poder estar o va a poder estar en alguna de las tutorías, debe de justificar debidamente, ¿verdad? Si hay un compromiso de trabajo, prácticas que está haciendo, servicios que usted igual tiene que presentar la justificación debida. Entonces, eso como comentario. Esa es una condición para que puedan entregar las tutorías, participar o justificar. Bueno, vamos a empezar el trabajo entonces con los ejercicios propuestos para esta tutoría. Bien, hay 4 ejercicios propuestos. En este caso, para esta tutoría, tenemos la unidad número 7, ángulo inscrito y central. Vamos a resolver 4 ejercicios. El primer ejercicio propuesto, acá yo necesito que tomemos el libro, busquemos en la unidad número 7 para poder resolver este ejercicio. Dice, determina el valor de X y Y en la siguiente figura. Los puntos A, B, C, D, F dividen la circunferencia en 6 arcos iguales. En una circunferencia, los arcos que subtienden o que están determinados por 2 puntos también están relacionados ¿con qué están relacionados si estamos trabajando con una circunferencia? Los arcos están relacionados con los ángulos. Muy bien, los arcos están relacionados, los arcos están relacionados con los ángulos. Ajá, y estos ángulos voy a dejar de compartir acá porque tengo un dispositivo en donde vamos a poder hacer vamos a poder escribir aquí en la presentación, no se va a poder, así que voy a dejar de compartir acá para compartir desde otro dispositivo que tengo aquí listo. Bien. ¿Me confirman ustedes si ven, por favor? Sí. Sí, licenciado. Muy amable, gracias. Entonces, vamos a trabajar con este ejercicio. Hay 6 puntos que dividen a la circunferencia en 6 arcos iguales. Entonces, de la circunferencia, ¿qué podemos identificar? La línea CF, ¿qué es? ¿Qué es la línea CF? La línea CF es un diámetro. Ajá, es el diámetro, muy bien. La línea CF es el diámetro. Si
si ubicamos el centro de forma acá tentativa, vamos a ocupar este dibujo y a partir de este centro poder trazar, por ejemplo, el radio que va del centro hasta el punto D, el otro que va, que aquí nos quedó un poco fuera de este punto. Bueno, pero usted también lo puede hacer en su cuaderno de apuntes. Acá también podemos trazar este radio que va del centro al punto B. Podemos trazar el otro que va del centro al punto E, el otro radio. Licenciada, Y una pregunta, no tiene diga, que ver con la clase, pero ¿cómo se llama esa pizarra? fíjese que este es un bloc de notas que es una aplicación que trae el iPad. Ah, Ajá, bueno, no es, gracias, gracias. ajá, sí es un bloc de notas, es una aplicación bastante útil. También funciona como pizarra. Vale, fíjese acá podemos hacer esto. Entonces, de aquí, ¿qué podemos identificar? Podemos identificar los ángulos centrales. ¿Cuáles son los ángulos centrales? Un ángulo central tiene la característica que tiene como vértice el centro de la circunferencia y como lados los dos radios de la circunferencia. Entonces acá tenemos un arco. Aquí está un arco. Aquí está el otro arco. Este es el otro arco. Y aquí tenemos 6 arcos. Muy bien. Como son 6 arcos iguales, ¿cuál es la medida de los 6 ángulos centrales? Pregunta. 360. Correcto. No, 360, muy bien. Entre 6, ¿a qué es igual? A A 60. 60. Muy bien, 60, correcto. Entonces tenemos ángulos de 60. Cada uno vale 60 grados. Miren, cada uno vale 60. Y bueno, teniendo en cuenta esto, hay algo importante, dice el ejercicio. El ejercicio nos pide que determinemos el valor del ángulo X bueno, aquí corrí lo que habíamos, no se guardó lo que habíamos hecho. Bueno, pero ¿qué nos pide el ejercicio? Que determinemos el valor del ángulo X en el 1. Determinar el valor del ángulo X. Pregunto, el ángulo X, al ángulo X
¿Quién nos subtiende? ¿Quién subtiende al ángulo X? El triángulo AB y ahí podríamos llamar otro punto. Fíjense que lo subtiende dos puntos, ¿verdad? A y F. Y como usted dice, observamos un triángulo. Bien, hayamos hecho esto. Bien, pero fíjese que si usted se fija, el ángulo X lo subtiende el arco AF, pero resulta que el ángulo X no es un ángulo central. ¿Cómo podemos llegar a este valor? ¿Cómo podríamos llegar a este valor de X? ¿Será que el segmento de F biseca BF, el segmento BF. porque parece ser de que el triángulo A, el que se Y forma con el centro del círculo con A y B, puede ser un triángulo equilátero, pero no, me parece, pero licenciada, ahí hay Dígame, un triángulo isósceles. Ahí ¿a hay un dónde? triángulo isósceles donde está la Y. ¿A dónde está la Y? Ahí hay un Así triángulo es. isósceles, tendría que ser. En el ángulo Y, Ajá, donde está Y, porque tiene dos lados iguales. Pero según las medidas, ahí tendría que dar entonces como un triángulo de tres lados iguales. Fíjese que es lo que Juan Josué y usted, Sofía, si no me equivoco. No, Catherine. Ay, Catherine, perdón. Fíjese que lo Vale. que ustedes están haciendo es referencia a, a los triángulos, pero como estamos trabajando como ángulo inscrito y central, vamos a recordar algo que ustedes ya saben, porque creo yo que ya llevaron geometría, ¿verdad? Sí, Ajá, en los vamos a ver si puedo escribir aquí. Porque cuando sale del área ya no me permite escribir. Cuando salgo del área de la imagen. Bueno, pero voy a dejar de compartir aquí para compartirles algo que tengo en la presentación. Hay algo importante que recordar y lo voy a compartir porque lo tengo en la presentación y se los mostraba hace un momento, y es ahí donde vamos a llegar al valor de este ángulo. No lo puedo escribir, así que lo voy a compartir acá. Observe usted que dice aquí. Dice, lo que usted dice es válido, lo que me dijo dice, Juan Josué. Ajá, licenciada, no está dígame, compartiendo. no estoy compartiendo. No, Vale, no. permita. Gracias que me avisan. Aquí, si el alumno no avisa, hay cosas que uno no se da cuenta, ¿verdad? Que no están pasando. Bueno, hoy sí, ¿verdad? Sí, licenciada, ahora sí. Vaya, observe usted. ¿Qué dice lo que está marcado en celeste? Que eso lo he traído textualmente del libro. ¿Qué es lo que lee? En los ángulos inscritos que tiene, ajá, La medida de los ángulos escritos, en los ángulos escritos que tienen en el interior el ángulo central, que sí, subtiende el mismo arco, también se cumple que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito.
Muy bien. Fíjese que hay dos conceptos acá que hace referencia. ¿Cuáles son los dos conceptos? Ángulos inscritos y ángulo central. ¿Qué pasa con el ángulo inscrito? Según este dibujo, ¿quién es el ángulo inscrito? Y el ángulo central ya lo marcamos, ¿verdad? Pero el ángulo inscrito es X y Y. Y el ángulo central son los que marcamos hace un momento que tienen la medida de 60 grados. Entonces dice, ajá, muy bien, dice, en los ángulos inscritos que tienen en el interior el ángulo central, que subtienden, oiga bien, algo importante, el mismo arco, es decir, aquellos ángulos, tanto inscritos como central, que tienen en común el mismo arco, resulta o se cumple que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito, o en otras palabras, la medida del ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Entonces, tome nota de esto y guárdelo en su memoria, porque ya vamos a relacionar esta teoría con lo que tenemos en el dibujo, que también lo puede ver usted aquí. Entonces, en lo que yo estaba compartiendo hace un momento. Les voy a compartir. Permítanme. Vaya, lo voy a compartir. Vaya, aquí está, mire, pregunto. Para el ángulo X, ¿cuál es el largo que subtiende al ángulo X? AB. Mande. No tendríamos que hacer entonces como lo que estamos buscando es X. ¿Sí? Entonces nos va a quedar, Sí. a ver, El 60 igual a 2 por X. Lick, una Mande. observación ahí. Dígame. El ángulo central se supone que es igual que la medida del arco, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tengo dos ángulos que son centrales y que tienen que ver con el ángulo inscrito. Ajá. 60 y 60 que están ahí. Y sería lo mismo entonces que Y, sería 120 Y. Sí, ¿cuál sería 120? Ahorita estamos buscando el ángulo X. El ángulo X estamos... Yo digo de que Y es 120. Ah, sí. Va, busquemos el de Y primero, ya que usted lo menciona. Dejemos el de X. Ajá. ¿Cuál es el ángulo? Va, enfoquémonos en el ángulo Y. Dejemos el X ahí un rato mientras pensamos cómo llegar a este valor. Vale. Usted me dice que el ángulo Y, ¿qué ángulo, qué arco subtiende al ángulo Y? El arco CE. Correcto, así es. El arco CE, mire, este arco, muy bien. Este arco subtiende al ángulo Y, pero también este arco es quien no subtiende. ¿Quién no subtiende? También tiene que ver con los ángulos centrales. Ajá, correcto. ¿Quién subtiende al arco? El ángulo central que subtiende al arco, ¿quién es? 60 grados y 60 también, es decir, 60 a 60. Muy bien. Fíjese que este arco, ese tiene el ángulo central de 120 y el ángulo inscrito Y, pero la teoría dice que
en, en una Que el ángulo central circunferencia. es el doble del Correcto. inscrito, entonces Y vale 60, la mitad de los dos que tenemos Ujú, centrales. correcto. Entonces este ángulo vale este ángulo vale 60, miren, porque es la mitad del ángulo central. Este Y es el ángulo inscrito, ¿sí? Y es igual a 60 grados, porque es la mitad del ángulo central. Ahora bien, aquí ya resolvimos el primero. Veamos cómo llegamos a encontrar el valor de X. ¿Cómo llegamos a encontrar ese valor de X? Hay una forma directa, así como encontramos el valor de Y, determinar ese valor. Nos Sería podemos igual, pero preguntar el ahora no arco que sería 60, sería 30. Pero ¿cómo? ¿Con quién voy a relacionar? Tendríamos que poner el ángulo que sería, si mal no recuerdo, BS y el centro, digamos. Ajá, pero pregunto, ¿el ángulo X subtiende al arco? AF. AF, muy Ajá, bien, AF. al ángulo AF. Ahora la pregunta es, ¿hay una manera de poder relacionar este ángulo AF con un ángulo central? Sí, el ángulo central es Sí, 60 a grados porque 60. solo es uno de los Ujú, 6 y la así mitad es, sería Solo 6. correcto, así es, fíjese. Si usted lo ve como triángulos, hay una manera, obviamente no hay un solo camino, hay diferentes conceptos que usted puede aplicar para resolver el ejercicio. Aquí lo importante es tomar las, tomar la teoría, ¿verdad? Que en este caso es ángulos inscritos y ángulo central. Entonces, este ángulo, este arco, este, tiene como ángulo central a 60 grados, pero también al ángulo inscrito X. Y por la teoría, que ya sabemos, dice que la medida del ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Entonces podemos decir acá que X, ¿a qué es igual X? Ya lo dijeron acá, 30. 30 grados, X muy igual a bien. 30. Mire, este ángulo es igual a 30 grados. Y así llegamos a la respuesta. Ya tenemos los dos valores, Y igual 60, aquí, y X igual 30 grados. ¿Está claro este ejercicio, jóvenes? Como una forma de dejarlo por escrito, licenciada, solamente sería de ir mencionando ese teorema del... Ajá, aquí podríamos, sí, aquí sí podríamos escribir, si queremos un argumento, ¿verdad? ¿Qué podríamos escribir? Ujú, Utilizando el arco, arco, el arco. utilizando la propiedad de arco, Ujú, ¿qué podemos decir? Que el valor el, de X es igual ujú, a el ángulo interno entre dos. el valor de X es igual a la mitad, ¿verdad? Del ángulo al ángulo central que subtiende al arco en común. ¿Qué arco es el que subtiende el ángulo X? A F, ¿verdad? AF. A F. Podemos escribir, es decir,
30 grados. Aquí lo voy a escribir en letra, ¿verdad? Porque no puedo escribirlo de otra manera, pero 30 grados. Bueno, y lo podemos decir lo mismo para el ángulo Y. Mire, la misma justificación. El valor de Y es igual a la mitad del ángulo central que subtiende y aquí hay un error también, que subtiende al arco. ¿Qué arco es el del ángulo C? Ángulo C es ES o CE. Al arco CE. Es decir, 60 grados. Usted lo escribe con el símbolo, pero así es. Bien. Estamos claros con este ejercicio, cómo se resuelve, ¿verdad? Bueno, y cómo lo analizamos. Este ejercicio nos pide, fíjese bien, en este ejercicio también, de igual manera, dice que determinemos el valor de el ángulo X, Y y Z. Siempre con la teoría que ya vimos hace un momento. Aplicando esta teoría. ¿Cómo podemos se puede resolver? encontrar más fácil es el de la Y. ¿Cuál? El de la Y sería primero, es el más fácil. ¿Será? Junto con la X. Ajá. Las dos. Fíjese, No, siempre Z, relaciones. todo. Ajá, muy bien. Relaciones siempre. Ángulo inscrito y ángulo central. Vamos a ver si lo relacionamos así. Usted dice que el ángulo Y es más fácil. Vamos a ver, si lo ve de esta manera, ¿cómo podemos resolver este ejercicio? El arco que tiene que ver con ese ángulo es el arco AB, y el arco AB equivale a 180 grados. Muy bien. ¿Qué más? Ajá, para Che, el arco que lo subtiende es El AB. AB, correcto. Este arco, ajá, muy bien. Pero este arco también es arco de quién, ¿de qué ángulo? De Z. Sí, es de Z, muy bien. Pero fíjese que es arco de Y y de Z, correcto. Pero recuerde que Y y Z, que son ángulos inscritos. Exacto. El ángulo Y, el ángulo Y y Z son ángulos inscritos. La pregunta es, ¿quién es el ángulo central? Para ambos casos 180, entonces la mitad de ellos sería 90. Correcto. Fíjese que el ángulo central del arco AB es 180. Entonces, tanto el ángulo Y como Z tienen como arco a AB, pero AB también tiene un ángulo central que es 180. Por la teoría que estamos desarrollando, que estamos aplicando, sabemos que el ángulo inscrito es la mitad
del ángulo central. Quiere decir que el ángulo Y es igual a 90 grados. Y el de Z, Y igual 90 y Z igual 90. ¿Queda claro por qué estos valores? Sí. Muy bien. Ahora, de forma similar, ¿cuánto vale el ángulo X? El ángulo X es un ángulo inscrito que subtiende a qué arco. A este arco también. Al arco BA sería. Muy bien. Vamos a marcar aquí. Bien. De la medida del ángulo X, entonces. 90 igual que los Aquí otros sí. dos. Ajá. Correcto. Así es. Porque el ángulo X es un ángulo inscrito que subtiende al arco BA o AB. Pero también este arco que está marcado en rojo tiene un ángulo central de 180 grados. Por la teoría sabemos que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central, o sea que este ángulo es igual a 90 grados. Y ahí está resuelto el ejercicio. Bien. Creo que está claro estos dos ejercicios, ¿verdad? Sí, licenciada. Muy bien, vamos entonces a trabajar con un tercer ejercicio. Lo vamos a analizar. Vamos a ver, voy a dejar de compartir acá. Y voy a compartir aquí. Vamos a ver este ejercicio, el tercero. En la siguiente figura, A, B, C, D, E, es un pentágono regular. Se trazan las diagonales AD y BE. Determina la medida del ángulo BFA. La medida del ángulo BFA. ¿Cómo podemos llegar a la medida de ese ángulo? Es un pentágono regular. Ajá, podemos determinar los ángulos A, B, C, D y F. Y luego a partir de ahí con los arcos, perdón, que Los subtiende. que los extienden, ahí podemos Correcto. El polígono regular tiene la característica ¿cuál es la característica de un polígono regular? sus ángulos iguales. Sus ángulos actuales. Correcto, lados iguales, ángulos iguales, polígono regular. Bien, entonces, ¿cómo llegamos a ese valor? Me decían, lo primero que haría usted, ¿qué es?
¿Qué haría primero, me dijo? Y esa aplicación... Encontrar los ángulos, bueno, los ángulos centrales a partir de construcciones auxiliares y también los ángulos A, B, C, D y F. Sí. ¿Me decías así? Y esa es aplicación en el teléfono. No, fíjese que es un bloc de notas de un iPad que tiene funciones como esta. Puedo pegar imágenes, escribir sobre ella, pero la región tiene que estar determinada antes de pegar, porque aquí ya se me dio una dificultad. Ajá. Qué se ve bien, muy Sí, bien. Muy bien, ¿verdad? Bueno, un polígono regular, gracias, un polígono regular que tiene 5 lados. Tiene ángulos interiores ¿de qué valor? Hay una fórmula, ya la voy a buscar. 5 menos 2, 5 menos 2, 180. Creo que 540 es la suma total, ¿verdad? Sí, 540. Y se pueden trazar diagonales, creería yo. 108. Ajá. Al trazar 108. esas diagonales nos salen 3 triángulos de 180. ¿Cuántos triángulos están? Entonces, con eso. Vaya, 108 cada ángulo. Ajá, cada ángulo. Muy bien. 108 son los ángulos interiores, ¿verdad? Sí. Vaya, pero si lo vemos como una circunferencia, porque este es una figura inscrita, el pentágono. Si lo vemos como una circunferencia, resulta que vamos a ver, el diámetro, bueno, pero aquí, ¿cuánta es la medida? Me dijeron 108. ¿Cuál es la medida de los ángulos interiores? No, Lick, pero ahí haría falta porque son 108 entre 3 porque se forman 3 triángulos al pasar diagonales. Ajá. Faltaría... Entonces, eso tendríamos que restárselo o dividírselo, parece que a los 540. En total, quizá, espérame, quiero ver cuánto saldría. Los ángulos internos del pentágono son 108. Vaya, veamos. Sabemos que cada lado subtiende a un arco, ¿verdad? Licenciada, ¿y si se traza un diámetro en el punto F? Fíjese que el diámetro está relacionado con la circunferencia, ¿verdad? Sí. Si usted traza, licenciada, un segmento de B a D, tengo entendido que nos formamos un triángulo isósceles. Ajá. Y si tenemos un triángulo isósceles en el vértice C o en el ángulo C tenemos 108, los otros, como para ángulos internos, es 180 menos 108 serían 72. 72 entre 2, cada ángulo tendría 36. Vaya, usted me dice, vaya, hay que buscar alternativas de cómo llegar a este valor. Usted me dice, yo trazo del punto B a D una línea, un segmento. Sí, un segmento. Sí, vale. Trazamos un segmento. Vaya, aquí lo tracé ya. Ajá. Pero... como tenemos un triángulo isósceles,
Sabemos que un triángulo isósceles, dos ángulos son iguales y uno diferente. Pues conocemos el diferente, que es 108. A 180 le quitamos los 5 tienen 172 que es el medir resto. 108. Ese resto dividido entre 2, repetido por los dos ángulos, es 36. Que me dijo alguien me dijo algo hace un momento. Soy Alison y yo digo que Alison, los dígame. 5 ángulos tienen que medir 108. Los 5 ángulos. Sí, porque al hacer 108 por 5, eso da el total que tiene que dar el 540. Y como es regular. Bueno, no perdamos de vista que este pentágono está inscrito en una circunferencia. Como cada lado del pentágono subtiende a un arco, ¿verdad? Así es. Vale, fíjese que este segmento que tengo en rojo, no puedo decir que es un diámetro, ¿verdad? En ningún momento hablamos que es un diámetro, pero vamos a buscar la forma más, digamos, práctica de encontrar la medida de este ángulo. Quiero que vea lo siguiente. Si yo trazo, digamos, el diámetro, suponga que el diámetro vamos a ver, bueno, el diámetro no lo podríamos trazar porque, bueno, por el momento no. Lo que puedo saber es que por ser un pentágono regular, cada arco le corresponde un ángulo central. Por eso decía, no pierda de vista que el pentágono es un polígono inscrito. Entonces, cada arco le corresponde un ángulo central. ¿De cuánto cree que es el ángulo central? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque cada lado del pentágono tiene dos extremos. Esos extremos cortan a la circunferencia, por ejemplo, BC. Este lado por ejemplo, subtiende a este arco. Entonces, siendo que son 5 los lados del pentágono regular, y es un pentágono regular, entonces son 5 arcos los que subtienden estos puntos. ¿Qué es lo que implica? Que por ser un pentágono regular, cada arco, que son 5, le corresponde un ángulo central. ¿De cuánto le corresponde el ángulo central? No sé si me llevan la idea. Me están entendiendo perdida. Vaya, vuelvo a repetir. Voy a volver a repetir. Porque lo que se trata es aplicar la teoría que está propuesta, ¿verdad?
Bueno, entonces decía, este polígono regular está inscrito a una circunferencia. Este lado, decía, este lado que yo estoy marcando, tiene dos extremos, que es B y es C, pero resulta que B y C corta la circunferencia, cada uno corta la circunferencia. Estos dos puntos determinan un arco en la circunferencia, que es este. Ya desde el momento que hablo de arco, es porque hay un ángulo central asociado a este arco. De igual manera... 5 ángulos, serían 5 ángulos de 72, licenciada. Correcto, así es. Entonces, igual, para el punto BA hay un ángulo asociado a estos puntos. Miren, tenemos este arco también. Entonces, cuando yo ya hablo de arco, solo el hecho de decir que el lado C, el lado C, este lado, por ejemplo, este que estoy marcando en azul, tiene dos extremos también, BA. Esos puntos BA cortan a la circunferencia. Estos puntos BA también determinan un arco. Desde el momento que ya hablo de arco, asocio al arco con un ángulo central. Entonces, por ser un polígono regular, quiere decir que cada arco tiene un ángulo central que para encontrarlo hay que dividir, como usted me decía, Juan, ¿qué fue lo que usted me expresó? Que para encontrar esta medida, ¿qué hay que hacer? Dividimos la totalidad de los ángulos en una circunferencia, que es 360, y lo vamos a dividir entre 5, porque son 5 arcos. Entonces, 360 entre 5, esto es igual a 72. Ahora bien, ¿cuánto vale el ángulo F? ¿Cómo relaciona el ángulo central de 72 grados con la medida del ángulo F? De hecho, el ángulo F no es un ángulo central, pero ¿qué característica tiene en común? ¿O qué es lo que tienen en común con el ángulo central que está marcado en azul? No sé si me doy a entender o se me quedaron perdidos en algún lado. En mi caso sí lo entendí. ¿Se perdió? No, sí lo entendí. Ah, le entendió. Ah, gracias a Dios. Entonces, ¿cómo saber cuál es la medida del ángulo F entonces? ¿Qué tiene en común el ángulo F con el ángulo central que subtiende a este arco AB? ¿Qué tienen en común? Que es correspondiente al arco. Ajá, que el ángulo F y el ángulo central, ¿qué es lo que tienen en común? El mismo arco, ¿verdad? Si el diámetro lo pasamos acá y hay un centro aquí, por ejemplo, entonces puedo trazar, a ver, puedo trazar, miren,
Voy a hacer esto. Aquí quizá va a complicar un poco la visibilidad del dibujo con el pentágono por las líneas, pero y aquí está una sobre la otra, pero la idea es esta. Vaya, estos coinciden en el coinciden acá. Aquí se coincide, lo voy a hacer llegar. Acá, miren, no está bien trazado porque aquí es... Bueno, pero lo que quiero que vean es esto. Miren, si trazamos estas líneas así, resulta que aquí usted puede ver los ángulos centrales para cada arco. Como son 5 ángulos centrales para cada arco, ¿cuánto vale cada uno? Cada uno tiene una medida de 72. Este vale 72, este vale 72, este vale 72 y así hasta completar el último. Ahora bien, para encontrar el ángulo F, ¿qué es lo que tiene usted que relacionar? ¿Qué podemos decir para llegar a esta medida? El ángulo F no es un ángulo que puede relacionarse como la mitad del ángulo con el ángulo, o podríamos decir eso. Podemos decir que ese ángulo es la mitad. No se podría, porque no es inscrito. Así es, correcto. A ese punto quería llegar, no es inscrito. Pero resulta que el ángulo F con el ángulo, uno de los ángulos centrales, que es este que voy a marcar, tienen el mismo arco. Este ángulo tiene el mismo arco con el ángulo F. ¿Cuánto es la medida del ángulo F entonces si tienen el mismo arco? 72. 72, porque no es ángulo inscrito, mire. Pero como subtienden el mismo arco, tienen la misma medida del ángulo. ¿Me doy a entender? Pero no es central, eso no afectaría. Pero no, fíjese que no es central, pero resulta que subtienden al mismo arco. No es un ángulo inscrito tampoco.
Entonces la medida del ángulo F es 72 grados. No hay otra manera de llegar a este valor, dado que no es un ángulo inscrito F, pero sí sostienen al mismo arco. La medida del ángulo F es 72 grados. Bueno, ¿puedo continuar? Bien, entonces continuamos. Vamos a trabajar con el último ejercicio propuesto. Y en esta ocasión, jóvenes, les voy a dictar las preguntas de tarea. Bien, observan la pantalla, observan la diapositiva. Sí, Lick. Vaya, Sí. gracias. Muy bien, gracias. Entonces, vea el siguiente. Dice, en la siguiente figura ABCD están en una circunferencia. Responde, dice, ¿cómo son los ángulos EAB y EDC? ¿Cómo son los ángulos ABE y ACD? ¿Por qué? ¿Y cómo son los triángulos ABE y el triángulo DCE y por qué? ¿Qué podemos decir de esos ángulos? Por ejemplo, el ángulo EAB y ECD, ¿cómo son? Voy a dejar de compartir acá y nuevamente voy a compartir desde el iPad. Bien. ¿Qué podemos decir respecto a estos ángulos? El primero, según la pregunta, el ángulo EAD, ¿cómo es con el ángulo EDC? Vamos a marcar los ángulos en cuestión. EAD, EAD. Estamos hablando el ángulo EAD. Estamos hablando de este ángulo. ¿Cómo son con respecto al ángulo EDC? EDC. Entonces estoy hablando de este ángulo. ¿Cómo es este ángulo respecto a, dice EDC? ¿Cómo son? Podemos llamar a este el ángulo A y el ángulo D. ¿Cómo son estos ángulos? ¿Serán iguales? ¿Serán diferentes? ¿Cómo son? Estos son ángulos inscritos, ¿verdad? Tanto A como D. Lick, que no serían congruentes. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué son congruentes? Porque Porque comparten sostienen lados. el mismo. ¿Por qué?
Por el arco. Ajá, el arco, correcto. ¿Qué arcos subtienden? El arco BC. Ajá, correcto. Entonces, si usted va a responder a la pregunta, vamos a ver, ¿qué podríamos escribir? ¿Qué podemos decir? Aquí vemos la figurita más pequeña, pero ¿qué podemos decir? El ángulo para la litera A. Lo vamos a escribir así. Ocupémosla. Aquí sí ya puedo ocupar la simbología porque estoy escribiendo a mano. Entonces, el ángulo EAB es igual al ángulo EDC. ¿Cuál sería el argumento? Porque ambos subtienden al arco BC. Muy bien, de la misma manera, ¿qué podemos decir? Hay otra pregunta. Vamos a ver cuál es la otra pregunta que está en la presentación. Dice, ¿cómo son los ángulos ABE y ACD? ABE y ACD. Marquemos entonces los ángulos. Vamos a ver aquí. ¿De qué ángulos estamos hablando? Del ángulo ABE. Este ángulo ABE, mire, este ángulo ABE, como es con respecto a ACD. ACD, ajá, con este, mire, ¿cómo son? Son congruentes porque los dos triángulos, bueno, los triángulos que se forman ahí tienen un vértice opuesto tiene dos ángulos opuestos por el vértice que son iguales. Si los otros dos que tienen son congruentes, entonces también el ABD y el DCA son iguales, congruentes. Muy bien, son congruentes. Congruentes por el arco también. Ajá, correcto. Fíjese, Juan Josué, que usted tiene toda la razón. Esa es una forma de argumentar y es válida. Pero como nos estamos ubicando con el contenido de ángulos inscritos, arcos y ángulos centrales, el argumento sería el mismo. O sea, si nos ubicamos en la unidad, ¿cuál sería el argumento? Si hacemos uso de ángulos inscritos y arcos, ¿cuál sería el argumento? El ángulo, alguien me dijo por el arco, ¿quién fue? Fui yo. Ajá, ¿cómo son estos ángulos? Congruentes por el arco. Ajá. Porque, ¿qué podemos decir? Porque ambos Subtienden al arco. Ajá. Subtienden al arco. AD. Al arco. Aquí ya se ve pequeñito, pero se puede observar, ajá, al arco AD. Muy bien. Y a la última dice, tal vez ahí va aquí va quizás un poco el argumento y relacionado al argumento que hace Juan Josué. Dice, ¿cómo son los triángulos ADE y DCE? ADE y DCE, ajá, ¿cómo son? ¿A qué triángulo se está refiriendo? Dice el ABE, ABE, este triángulo. AB. Serían congruentes. ¿Por qué? Porque tendrían el ángulo, creo que es el criterio.
Porque dado que están opuestos por el vértice los dos ahí, entonces tendrían el mismo ángulo, diría yo. Ajá, muy bien. Es con este, ¿verdad? Con este triángulo. Quiere que hagamos el análisis de este con este. Mira. Este. Ajá. Correcto. Como ya hay fíjese que esto es, para empezar, lo que usted dice. Hay un ángulo opuesto por el vértice. El ángulo opuesto por el vértice es este. Ellos son iguales. Mira, por ser ángulos opuestos por el vértice. Allá tenemos un argumento. El otro argumento, ¿cuál es? Que son congruentes por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Ajá, correcto. Ya habíamos determinado en el literal A y B que estos ángulos respectivamente son iguales porque subtienden a un mismo arco, ¿verdad? El ángulo B y el ángulo C son congruentes porque subtienden al mismo arco, AD. El ángulo A y el ángulo D también son congruentes porque subtienden al arco BC. Entonces, por el criterio, voy a salir acá. Entonces, aquí el literal C, ¿cuáles son los tres criterios? Aquí podemos llamar, fíjese bien, podemos decir, a este ángulo le llamamos X, a este le podemos llamar X y a este le podemos llamar Y. Entonces, el criterio sería, número 1, el primero, ángulo X y ángulo Y son iguales por ser opuestos por el vértice. ¿Qué más? 2, el segundo, el ángulo A y D son iguales porque subtienden al arco o al arco BC. Y la otra condición, la tercera, porque son tres, que el ángulo D es igual al ángulo C porque subtienden al arco AD. Aquí entonces está el criterio que usted establece. El criterio Ángulo, 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 decía la compañera. Por tanto, dice por el criterio ángulo, 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 se concluye que el triángulo AD es semejante o congruente, ¿verdad? Es congruente pues, al triángulo DCE. Bien. ¿Queda claro, jóvenes, este ejercicio? De mi parte, sí. Sí. ¿Y el resto? Sí, listo. Bueno, está bien. ¿Sí, Sofi? Bueno, fíjese que los ejercicios son solo estos. Si no hay preguntas o comentarios, voy a proponer entonces las preguntas. Permítanme.
Aquí están las preguntas de tarea. No está compartiendo, Liz. Vale, gracias. Creo que hoy sí, ¿verdad? Sí, licenciada, ahora sí. Ujú. Las preguntas son 3 en relación a la lectura de la historia de la matemática como recurso didáctico. Hay 3 preguntas. ¿Cómo podríamos utilizar la historia de la matemática como recurso didáctico? ¿Cómo enseñar matemáticas desde una perspectiva histórica? Tomando como base uno de los ejercicios que se desarrollaron en la tutoría 3, indique cómo utilizaría la historia de la matemática para explicar dicho ejercicio y así introducir la historia de la matemática como recurso didáctico para la enseñanza de la matemática. Van a tomar como base la lectura del material, lo desarrollado también en la tutoría de repaso 3, pero la base está en la lectura para que ustedes puedan responder a las 3 preguntas. Así que esa es la tarea. Si hay algún comentario. Solo la fecha, Liz. No sé si usted sabe para cuándo más o menos. Fíjese que las fechas, como hay una reprogramación, lo puede buscar en la plataforma, pero igual yo se los compartí. Le voy a decir, aquí lo tengo. Tengo las fechas. Ustedes pueden verlo. Ahí les compartí en el grupo las nuevas El fechas. 5 Vaya, si está en el grupo, yo la reviso, Liz. Gracias. Vaya, sí, entonces, sí, ahí está, pero le voy a, aquí está y lo tengo a la mano. Sofía, es oí, el 2 de mayo. ajá, él, 2 de no, mayo. no, 9, hay una nueva fecha, le comentaba que hubo un desfase. Ajá, y se los Sí, marqué. tiene razón, Ahí, tiene razón. Las fechas que les había, en el grupo está, ¿verdad? Marcadas en un cuadrito, son las fechas a las que hay que poner mucha atención para las fechas de las entregas de las actividades. ¿Comentarios? Pues que la última pregunta va a estar un poquito complicada. Solo eso. Tomando como base uno de los ejercicios. Lo que Bueno, quiere es que puedo tomar como base un ejercicio. El sí. problema es que ya basándome en la historia, como que se me complica un poquito pensar cómo. Hay que buscar, aquí hay que buscar un poco de la teoría del trabajo de la circunferencia, porque hay una historia, hay un origen. ¿Cómo es que se origina? Ahí está Euclides. Está Euclides, está Arquímedes, que trabajaron sobre los ángulos inscritos en la circunferencia. Vaya, mire, ya Jacinto ya le está diciendo una referencia para que pueda buscar. Jacinto conoce bastante de historia. Entonces puede tomar, ¿verdad? Como base esa referencia o buscar también, ¿verdad? Y ahí, en otras palabras, lo que le está diciendo es, tome el ejercicio, contextualícelo, o sea, a la historia de cómo surge, por ejemplo, la circunferencia o plantear una situación que vaya relacionada con uno de los ejercicios que se resolvió. En otras palabras, relacionar el ejercicio con la historia. Licenciada, ¿nos podría compartir la diapositiva? Sí, con gusto, se los puedo compartir. Bueno, muchas gracias. Bueno, si no hay comentarios o preguntas, podemos finalizar acá porque la tutoría llega hasta acá. Pero si hay algún comentario o duda, tenemos tiempo todavía.
Revise por favor la fecha de la realización del parcial 1. Del parcial 1 sería el 30. El 30 de abril, ¿verdad? Sí. De El 10 30 a de 12. Mande. De 10 a 12 está programado. Ajá, muy bien. Les compartí también la programación. Lo que les iba a comentar, jóvenes, que a no ser que haya otra indicación, yo se lo voy a hacer saber también, pero esta asignatura, como es teórica, realmente aquí se incorporan estos ejercicios para relacionar para integrar el contenido teórico con la práctica, pero en el parcial no se evalúan ejercicios, solo es teoría. Se los hago saber porque puede surgir esa pregunta. Entonces la teoría no se los ejercicios, perdón, no se evalúa sino la teoría, porque la materia es teórica. Bueno, si no hay comentarios o preguntas, muy bien, podemos finalizar la tutoría acá. En mi caso me preguntas, Liz. Dígame. Bueno, entonces finalizamos la tutoría acá. Les deseo una feliz tarde. Gracias. Usted también, una feliz tarde. Gracias, licenciada. Gracias, Feliz tarde. feliz tarde a Feliz fin de todos. semana. Adiós.